Amigos, comenzamos Leer es un placer, el programa que tiene por objeto eso, ayudarles, recomendarles que ustedes se aficionen cada vez más a la lectura y que convenzan a sus amigos, a sus familiares para que lean. Es un programa que realiza Telemiño en la ciudad de Las Burgas, en el lugar de más prestigio cultural de la ciudad, que yo creo que es el Liceo de Orense. Vamos a comenzar el programa como siempre, vamos a comenzar sabiendo exactamente cuáles son las novedades últimas que existen en el mercado del libro. Pues las novedades de esta semana son, en primer lugar, en Editorial Alfaguara, el último libro que acaba de publicar Manuel Rivas. En los relatos de este libro, lo esencial no es tener o no tener poder, sino decidir o no ser libre. En el miedo de los erizos habita la rebeldía de los que no tienen nada que perder. Nemo Bandeira, el hombre más poderoso del oeste, ve en Vivir sin permiso cómo, después de haber intentado durante toda la vida recurrir a la responsabilidad de los desiertos, empieza a perder la memoria a la vez que regresan a su mente recuerdos del pasado oculto. En segundo lugar, tenemos Isabel II, historia de una gran reina, en Editorial Almuzara. Eduardo Rodríguez realiza un estudio ameno y didáctico sobre la vida de Isabel II de España, reina de los tristes destinos, o la reina castiza, detallando los avatares políticos de su reinado. Y en último lugar, de Julián Navarro, Tú no matarás, en Editorial Plaza Janés. Fernando, joven editor, hijo de un republicano represaliado, decide huir de una España batida por la guerra civil junto a sus amigos. Una historia absorbente que nos habla sobre la culpa, la venganza, el peso de la conciencia y los fantasmas que nos persiguen. Y estas son las novedades de esta semana. De Orense es la persona que tengo el placer de recibir en el programa en estos momentos. Ya estuvo hace tiempo con nosotros y él se llama don Luis Vecino y me va a contar exactamente cómo ha cambiado su vida, cómo ha cambiado la aceptación, la observancia de la realidad nacional y, por supuesto, local, desde aquella visita grata que tuvo con nosotros. Don Luis, hola, bienvenido y muchas gracias. ¿Cómo ha cambiado la vida desde la última entrevista que tuvimos el placer de mantener? Pues yo creo que la vida apenas ha cambiado. La vida sigue igual, como decía Julito Iglesias. Exactamente, y no creo que haya habido cambios ¿Y en lo sustanciales. En lo personal, pues tenemos más años. Eso es una evidencia. Yo tengo 28, no cuántos tengo yo, 38. ¿Cómo son 38? Que son 83, y tú eres mucho más joven. Sí. Tú andas por los 30 y pocos. 30 y pocos, sí, 36. Bueno, eso ya no son pocos, hombre, has pasado ya la mitad de la treintena. Sí, ya lo he pasado. Bueno, cuéntame cosas, venga. Pues no ha cambiado nada, seguimos trabajando, yo sigo con mi pintura, con mis exposiciones y con mis lecturas, que es así un poco lo que se viene a hablar aquí, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no creo que la humanidad cambie mucho, es más o menos lo de siempre. Y entonces, ¿qué podíamos decir? ¿Tienes alguna lectura que quiera significar, que te haya causado algún impacto? Sí, he pensado que sería interesante informar, por si alguien no lo sabe, de un libro que considero muy interesante y leo asiduamente, ¿no? Que lo he traído aquí, que es La filosofía perenne de Aldous Huxley. Entonces, se trata de aprovechar esta oportunidad ante esta entrevista, de hablar de un libro que es un compendio de sabiduría desde la India, de los primeros libros de la India a día de hoy, ¿no? Entonces me parece muy interesante que en un solo volumen esté todo metido. Este es un libro escrito, es una recopilación de escritos filosóficos que ha hecho Aldous Huxley, ¿no? Y le ha llamado La filosofía perenne, ¿no? Y el término es de Leibniz, de un filósofo alemán, y el concepto es inmemorial y universal, ¿no? Es la metafísica que reconoce una realidad divina
en el mundo de las cosas, vidas y mentes, la psicología que encuentra en el alma algo similar a la realidad divina, la ética que pone la finalidad última del hombre en el conocimiento de la base inmanente y trascendente de todo el ser. Por eso me parece pues, una recopilación de lo más interesante que se ha hecho, por eso hablo de este libro. Es un libro que normalmente tengo en la mesilla de noche y por cualquier sitio que lo cojas te va a contar algo diferente según tus estados de ánimo, ¿no? Me parece bueno, una síntesis muy importante que se ha escrito. Y el aspecto de pintura y de cómo va tu trabajo. Bueno, mi trabajo va bien, yo estoy preparando una exposición ahora para dentro de un año en la Diputación y es mi trabajo cotidiano, realizar arte, ¿no? Para también que sea un alimento espiritual, ¿no? Desde la última vez el panorama artístico y pictórico muy orensano ha mejorado, está estancado. ¿Recibís atención de las administraciones públicas suficiente para estar, digamos, contentitos? Uno está contento con su trabajo, yo estoy contento con mi trabajo y las instituciones públicas pues hacen lo que pueden. Normalmente la gente siempre se queja, yo por eso lo pregunto, para que no digan que lo ocultamos. La gente se queja porque busca cosas que no tiene, si buscara lo que tiene no se quejaba. Porque aquí en Orense las instituciones públicas, cuando uno les pide ayuda o les pide un sitio para exponer, siempre son muy amables y se lo conceden a uno. Ustedes, por favor, que por los que hablan en contra, hay ciudadanos orensanos que están contentos con la gestión política del arte en la ciudad. Que no crean ustedes que hay muchos, que generalmente todos, o muchos, siempre se van por Cerros de Úbeda, por decir un sitio cercano. Bueno, porque yo creo que no hay que buscar cosas de fuera de uno. El éxito del arte es hacerlo, claro, es hacerlo uno. Y una vez hecho, siempre hay alguien que le deja a uno una sala, una institución para exponerlo. Y no tiene más cosas. Si uno anda buscando que guste, que sea aceptado y esas cosas, pues ya está buscando cosas que no son. Es como buscar que te completen desde fuera, pero lo que tienes es que estar completo desde dentro. Y entonces lo interesante del trabajo artístico es la realización en sí misma de ese trabajo, ¿no? No se puede pretender que aún encima guste, que aún encima sea muy bien remunerado, porque para eso ya hay otros trabajos más fáciles de hacer. Da gusto. ¿Cómo se nota que Luis tiene como libro exacto de cabecera la filosofía perenne? Porque su contestación ha sido filosófica, elemental, pero auténtica, ¿eh? O sea que si todos pensaran igual, todo sería maravilloso y no habría tantas tensiones y todo caminaría. Es que en realidad todo es maravilloso ya, porque la maravilla es estar, pues tú y yo aquí hablando en este momento, que es el único momento que tenemos. Cuando llegué yo a esta ciudad hace 13 años, escuché dos frases que me las aprendí y que me han ayudado mucho, son muy gallegas, es que hay que hacer las cosas con sentidiño y a modiño. Y tú estás en este momento reflejando la praxis de observar, de hacer, de observar la realidad y de reaccionar a ella con sentidiño, sin egoísmo y a modiño. Y a modiño, pues es verdad. Muy bien, Luis. Es un consejo que desde la pintura y la filosofía que nos has dado, pues a mí me parece que ustedes se tienen que acordar de él porque es práctico. Así que, don Luis, ha sido un placer tenerle. Un placer ha sido para mí. Muchísimas gracias. gracias. En cualquier otro momento, que siempre será grato recibirte. Muchas gracias, don Enrique. Señoras y señores, sigamos. Los libros más vendidos esta semana son, en primer lugar, Viaje al corazón de España, de Fernando García de Cortázar, en Editorial Arzalia. En segundo lugar, Murakami, La muerte del comendador, libro 1, en Editorial Tusquets. Y por último, en la Editorial Seix Barral, Eduardo Mendoza, con el libro El rey recibe. Y estos son los libros más vendidos de esta semana. Como siempre digo, en nuestro programa tienen entrada todas aquellas personas que tengan afición a la lectura o a cualquier arte, porque recibimos encantadísimas a aquellas personas que tienen la sensibilidad de preocuparse
por cualquiera de ellas. En este caso, la persona que nos va a acompañar en los próximos minutos pues no tiene nada que ver directamente, pero sí es un hincha de la lectura, y yo me voy a permitir un poco sacarle de sus temas de aficionado a la lectura y meterme un poco más en su vida profesional. Él es un gallego, es un lorenzano, ha nacido en la ciudad de Orense, concretamente en Cudeiro. Es licenciado en Ciencias de la Educación Física y el Deporte. Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver eso con la cultura? Pues es cultura, la cultura física es importantísima. Es entrenador personal, eso que a los cursis llaman coach, porque aquí en España, como no utilices un anglicismo, pues eres un don nadie. Te hacen aquí en Orense los viernes black, para que la gente se gaste el dinero, porque, bueno, y la gente es tonta y va. Bueno, es también quiromasajista, es representante de alumnos en el INEF de Galicia y miembro del claustro de la Universidad de La Coruña. Ya se ha aficionado a arte y a la lectura. Bueno, pues esta es la persona que yo tengo el gusto de recibir y de darle las gracias por estar aquí. Muchas gracias, y de escucharle qué me va a decir de qué. Empezamos por el último libro que usted haya leído, ¿cuál es? El último libro que he leído. Bueno, si es el penúltimo. El último libro que he leído. O el que más el que mejor recuerdo le ha... De autoayuda. A un deportista, ¿qué libro le ha dejado mejor recuerdo? El que más me impactó fue uno que se llamaba El hombre en busca del sentido. El hombre en busca de sentido. Era un libro que narraba la historia de un médico psiquiatra, que estuvo en un campo de concentración nazi, ¿no? Y un poco la forma que tenían ellos, pues, para no perder la conciencia, para no perder la humanidad, porque ahí te deshumanizan, y un poco pues, la forma que tenían de mantener su amor por la vida, sus amistades. Y este hombre pues, tuvo la suerte que después de salir del campo de concentración nazi pudo continuar con su labor de psiquiatra y dedicó su vida a intentar ayudar a gente que había corrido esta suerte de acabar pues, en algún campo, en algún sitio que le coartaban totalmente su libertad y que estaban metidos en una dinámica destructiva de su vida. Y pues cuenta un poco cómo conseguían a través de la imaginación permanecer, digamos, serenos y enteros ante una situación pues, tan difícil como es en un campo de concentración y donde pasas hambre, pasas penurias, pero sin embargo, digamos, la humanidad se mantenía, ¿no? Y él continuó un poco con esa labor, continuó con contacto con gente que él conoció en el campo y es eso. Después hizo como una especie de asociación en Estados Unidos, pues intentando mantener ese vínculo, ¿no? de esas penurias que habían pasado y que esa gente se expresara, que pudiera hablar y que pudiera sacar para afuera todo eso, porque no había un camino hecho antes, o sea, era algo nuevo, una hecatombe de ese tipo no se había conocido hasta el momento y entonces sacar de eso, ese libro fue de los que más me impactó y lo disfruté leyéndolo con calma y buscando referencias sobre eso. Ven ustedes, usted puede tener una profesión aparentemente diferente o distinta, o no sé, no relacionada con la cultura directamente, con la literatura más concretamente. Y sin embargo, pues en un momento determinado usted puede dedicarle tiempo a leer un libro y con eso usted habrá crecido internamente y el país también. O sea que cuando yo digo en el programa que leer es un placer, no me atrevo a decir que leer es una obligación, porque a mí no me gusta obligar a nadie a nada, pero leer es importante. Aquí tienen ustedes un hombre joven, deportista, que lee, nos ha contado un libro muy interesante que le causó impacto y ahora nos va a hablar un poco realmente de sus actividades. ¿Qué hace un señor que es representante de alumnos en el INEF? Bueno, eso es, digamos... Parece que es fácil, pero que una labor que desempeñé, no remunerada, evidentemente. Sí. Representante de alumnos, pues es un poco lo que era el delegado de clase, pero en la facultad o en órganos de educación superior, digamos un FP o tal, lo que realizas es un poco una función de ser el altavoz de lo que pasa en la junta de facultad, la junta de tu centro, hacia tus alumnos y trasladar pues, las inquietudes de los alumnos a la junta de centro, intentando que se escuchen la voz de esos alumnos y que se lleven a buen término sus peticiones, y viceversa, conocer un poco el mundillo de los profesores y lo que se cueza ahí dentro y trasladar
eso que tú vas sacando y que a veces no sabes muy bien, no te ubicas muy bien al principio, porque a veces te meten en una comisión económica o en la comisión de servicios, o estás un poco desubicado, estás un poco fuera de tu ámbito, ¿no? Tú vas a estudiar, pero si tú quieres implicarte un poco en la vida de la facultad, pues como quise yo, pasé a formar parte del miembro de la plantilla de representantes de alumnos, y ahí realmente es donde ves cómo funciona la facultad y estás un poco entre esas dos aguas, entre el alumnado y el profesorado, y bueno, y al final lo que es la vida académica. Un licenciado en Ciencias de la Educación Física y el Deporte, normalmente, ¿en dónde se gana la vida después, cuando se bueno, esto es termina el estudio? Esto es ya muy académico, ¿no? Tenemos sobre todo 4 salidas fundamentales. La más reconocida es la oposición para ser profesor de Educación Física en enseñanza secundaria. Después tenemos las vías, digamos, que son menos oficiales, serían como el alto rendimiento. Tú puedes coger algún deporte que te guste y tirar por alto rendimiento, sea atletismo, taekwondo, baloncesto, ¿vale? Tienes el área de salud, es decir, todo lo que sabemos del deporte y la experiencia que adquieres la inviertes en prevención de lesiones, recuperación de lesiones, vida sana, prevención de, a lo mejor, pues, tema de drogadicción. También la salud física está muy relacionada con la salud mental, es decir, también todo aquello que supone socializar y estrés, la ansiedad, que está muy de moda, pues el deporte muchas veces es preventivo ya de este tipo de patologías. Y el último sería la gestión. Bueno, el último no, digamos, uno de los también de las salidas que tenemos, la gestión deportiva, que digamos es un... ¿La gestión deportiva desde qué perspectiva? La gestión de centros deportivos, de empresas que se dedican al tema de ofrecer al público unos servicios deportivos, gestionar unas instalaciones, gestionar el ámbito financiero de esa empresa. Digamos que es a lo mejor la rama menos utilizada, la salida que menos se usa, pero hay gente que es la que le interesa y es la que utiliza. O sea que para el grupo de funcionarios, del funcionariado, pues tener una licenciatura de este tipo facilita la posibilidad de tener derecho a participar en una oposición. Sí, sí, claro, la oposición para enseñanza de secundaria de educación física es esta. Es cierto es que es un camino difícil, porque pues, hay pocas plazas y cuando salen pues somos muchos los que optamos a esa plaza, entonces pues muchos decidimos encauzarnos por otro camino. O sea, eso es como la escuela de la Facultad de Periodismo, que hace periodistas que luego no tienen trabajo. Salen hornadas y hornadas. Si fueron unas modas que realmente pues no entiendo para qué sirvieron, no para enriquecer al país. Todo depende un poco, ¿no? Si tú, a medida que vas haciendo tercero o cuarto de carrera, ya te vas encauzando, ya vas viendo qué posibilidades tienes, pues ya vas, digamos, colocándote un poco en el mercado. Sin embargo, yo, por ejemplo, esperé un poco porque no sabía dónde ubicarme y bueno, pues al final ando cogiendo un poco de cada lado. Ahora ya estoy un poco más centrado en el tema de entrenador personal, como decía usted, el coaching, porque me gusta mucho el ámbito cercano a la persona, trabajar con una persona de cerca y bueno, conocer sus inquietudes, sus necesidades, tanto a nivel físico como a otros niveles ya, digamos, más del alma, más psicológico, más de humanidad, de lo que es la persona. Bueno, pues es interesante que un aficionado y profesional de las ciencias de la educación física hable del alma, del sentimiento, pues en fin, para mí es halagüeño el escucharlo. ¿Y qué más cosas hace usted aparte de eso? Porque me parece recordar que alguien me ha dicho que también se dedicaba, y eso no tiene nada que ver ni con el deporte ni con nada, a la restauración de coches viejos. Y me ha hecho mucha gracia, digamos, ¿no? Clásicos. Pues sí, realmente ahora he tenido contacto con una serie de personas que me han abierto puertas en ciertos campos y es un tema que me está apasionando realmente, la restauración de coches clásicos, coches antiguos, tanto coches americanos como coches europeos. Y ahí estamos un poquito intentando hacer eso y también me gusta el tema de antigüedades, entonces organizamos también una pequeña feria aquí en Orense, en el Couto. Y ahí estamos, con piezas de coleccionismo, antigüedades y sobre todo artesanía, porque el que es un artista al final es un artesano, es decir, trabaja con sus manos, crea, y lo mismo que haces una pieza de madera, un mueble con tus manos, lo mismo haces un cuadro, es decir, todo lo que sea artesanía y todo lo que sea la expresión de la humanidad hay que darle relevancia siempre.
El año pasado no, los últimos 3 años nosotros estuvimos haciendo, mi amigo ya desaparecido tristemente, César Ansias y yo, un programa en este mismo canal, en este mismo horario, compaginándolo con Leer es un placer, que se llamaba Talleres, en el cual empezamos con pintores, escultores y después terminamos con arquitectos, con artesanos, y tuvimos el placer de poder promover pues, el trabajo de los artesanos orensanos y generalmente de toda Galicia. Pues me ha parecido muy interesante el tener oportunidad de conocer que leer es un placer, como digo yo, pero realmente cuando se lee con pura afición, pues se tiene el espíritu más selecto y se sabe vivir, se sabe ratonear en la vida, que es aprovechar lo que se estudia para abrirse camino en un mundo muy difícil, muy de funcionariado y en el que cada vez es más complejo y difícil de entrar. Gracias, mi querido don Antonio José Díaz Atares, que te guste mucha suerte y gracias por haber venido al programa. Muchas gracias, don Enrique, un placer. Seguimos con el programa. Bueno, el libro recomendado juvenil de esta semana es de Jerónimo Stilton, El gran secreto del reino de la fantasía, que ya es el 11º viaje, en editorial Destino. Estridencias no es un libro al uso, es un catálogo visual de una exposición artística, una exposición de 2 creadores orensanos, Luis Vecino y Ángel Soldevilla, y la traigo aquí por varios motivos. Primero, por la calidad de la obra en sí misma, a pesar de que es un catálogo, y segundo, para recordarle a todos los espectadores que prácticamente cualquiera de las exposiciones a las que vayan podrían adquirir catálogos que, aunque puedan parecer obras fatuas, obras del momento, simplemente para, digamos, valorar un poco la exposición que están viendo, realmente sí son libros visuales muy a tener en cuenta y algunos de ellos de una muy gran calidad. Bueno, hemos llegado al final del programa de esta semana. Concretamente les agradecemos la atención que nos prestan siempre. Leer es un placer, es el programa que pretende simplemente eso, algo tan sencillo como ayudar a que la vocación por leer fructifique en nuestra ciudad, en nuestra autonomía y, por qué no, en toda España, porque el programa se puede ver por internet en cualquier lugar del mundo. Leer es un placer, lo produce, como ya he dicho anteriormente al comenzar el programa, Telemiño, aquí, en el local del Liceo de Orense, que es, yo creo, y lo digo modestamente, la institución de más prestigio de la ciudad en el aspecto cultural. Ha sido un placer estar con ustedes, por favor, insisto, no me llamen pesado porque luego con todo cariño, decirles que leer es un placer. Gracias por la atención que nos han prestado y que ustedes sean muy felices. Hasta siempre.